Buenos días, somos el equipo 3, el cual está integrado por Aguirre Reséndiz Carolina, Alamillo Gutiérrez Paoli, Cabello Morales Jocelyn, Hernández Mendoza Salma, Olivo Hernández Pamela, Ortega Hernández Cecilia, Horta Ávila Anet Michelle y Pérez Arredondo Mónica Jocelyn. Nos tocó la actividad 4, en el cual hablaremos sobre el análisis de los diversos costos que impactan a una cadena logística. En un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Un costo logístico es la suma de costos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos, desde los proveedores hasta los clientes. Estos se pueden dividir en tres grupos: los de transporte, los costos de estoque y los costos de gestión. A. De transporte. Son los más relevantes y los más obvios. Representan del 50% al 60% de los costos logísticos y están en los diferentes modos. El sector privado busca su eficiencia a través de rutas más eficientes, vehículos más económicos, mejor consolidación de carga, entre otros. El sector público busca mejorar las infraestructuras carreteras de puertos y aeropuertos y también facilitar la integración modal. B. Costos de estoque. Es un componente importante y es estratégico para las empresas. Representan del 20% al 30% de los costos e incluyen desde el espacio, equipos, personas, hasta costos financieros del capital invertido en el estoque. Las empresas buscan optimizar sus estoques satisfaciendo al cliente de la mejor manera posible al costo más bajo. La optimización pasa por la gestión eficiente de las empresas por infraestructuras especializadas, como plataformas logísticas, y por la integración de los puntos de almacenaje con las redes de transporte. C. Costos de gestión. Son los menos comprendidos. Pueden llegar al 10% de los costos, pero están muchas veces ocultos en otros renglones contables. Incluyen los costos de gestionar órdenes de clientes, facturas, planificación de inventario y distribución, más todos los procesos administrativos para que el producto llegue al cliente final. Desde el sector público se refieren a los procesos de aduana, recolección de impuestos, fiscalización, regulaciones. Las categorías de los costos logísticos, de acuerdo con la función en la que incurren, son los costos de producción. Estos son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Se subdividen en costos de materia prima, de mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Costos de distribución o venta, los incurridos para llevar el producto al consumidor. Los costos logísticos anteriormente se registraban como costos de venta. Y por último, costos de administración, los incurridos en la administración del negocio. 2. De acuerdo con una actividad, departamento o producto. A. Costos directos, los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. Ejemplo, comisiones por venta. B. Costos indirectos, aquellos que no podemos identificar con una actividad, departamento o producto. Ejemplo, gasto, artículos de cafetería. De acuerdo con el tiempo en que se calculan. A. Costos históricos. Estos son los que se produjeron en determinado periodo. B. Costos predeterminados, los que se estiman con base estadística y se usan para presupuestar. 4. De acuerdo al tiempo en que se cargan a los ingresos. A. Costos del periodo, los que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios. B. Costos de producto, corresponden a los costos de la mercancía vendida. De acuerdo al control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. A. Costos controlables.
Son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel tiene autoridad para realizarlo o no. Por ejemplo, una capacitación. B. Costos no controlables. Por ejemplo, la depreciación. 6. De acuerdo con su comportamiento. A. Costos variables, los que cambian en relación directa a una actividad o volumen determinado. El consumo de gasolina en un vehículo es un costo variable. A mayor distancia recorrida, mayor el consumo de combustible. Son controlables a corto plazo, son proporcionales a una actividad más que a un periodo específico, están regulados por la administración, son fijos por unidad y son variables en su totalidad. B. Costos fijos, los que permanecen constantes dentro de un periodo determinado sin importar si cambia el volumen. Pueden ser discrecionales, los susceptibles de ser cambiados y comprometidos, los que no pueden ser cambiados. Cuestan aun cuando no se usan. El seguro obligatorio del carro. Algunas características son: los costos fijos son controlables respecto de la duración del servicio que prestan a la empresa, están relacionados con la capacidad instalada, están regulados por la administración y el tiempo, y son variables por unidad y fijos en su totalidad. C. Costos semivariables o semifijos, integrados por una parte fija y otra variable. Por ejemplo, los servicios públicos tienen un componente fijo que se debe pagar aunque no se consuma y un componente variable que depende directamente del consumo. Principales elementos del costo dentro de una cadena de suministros. Los costos logísticos está conformado por los costos de aprovechamiento. Estos costos son necesarios para realizar el avituallamiento de todos los materiales que se utilizarán en el proceso productivo. Incluye compra de materia prima, almacenaje, impuestos, permisos, transporte, sueldos, entre otros. Los costos de producción. Esta se divide en tres: materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos. Los materiales directos es el material identificable en la unidad producida. Incluye todos los gastos necesarios para ponerla en puerta de la fábrica, costo de aprovisionamiento. Mano de obra directa, sueldos y salarios, identificables con la unidad elaborada. Gastos indirectos, no identificables con la unidad producida, pero forma parte del proceso productivo. Costo de distribución, gastos de venta. Son gastos asociados con la venta y distribución del producto, entre otros conceptos, incluye lo siguiente: sueldos, comisiones, renta, luz, publicidad, seguros, depreciaciones, amortizaciones y todos los demás gastos que tengan que ver con la atención al cliente. Costo financiero. Estos incluyen el pago de interés por financiamiento. Costo de administración. Estos incluyen a todas las erogaciones necesarias para hacer operar a la empresa que no están identificados con los anteriores conceptos. Otros gastos. Estos gastos que no tienen nada que ver con los gastos anteriores. Impuestos. Tienen que pagar al gobierno derivados de la operación de la empresa y que no son identificados directamente con los costos de producción.